Los espacios del metro nos resultan ahora tan cotidianos, tan familiares que no reparamos en ellos. Son nuestro día a día. Pero si miramos al pasado, un pasado que yo he conocido muy bien, nos sorprenderíamos del enorme esfuerzo y tesón que hicieron posible que todo esto exista. Hasta mediados del siglo XIX, la actividad de la capital se concentraba en los alrededores de la Puerta del Sol, y en sus calles estrechas se hacinaba la población. Entonces llegó el tranvía, un nuevo medio de locomoción que iba a permitir que las clases obreras adquirieran vivienda económica en el extrarradio. En 1871 aparecen los primeros tranvías, de tracción animal en el centro y de vapor en la periferia. A partir de 1898 comienza el proceso de electrificación, lo que hizo posible la generalización del tranvía como medio de transporte público. En la Puerta del Sol confluían hasta 7 trayectos, con paradas de coches públicos y estacionamientos de caballerías. La congestión en el centro puso de manifiesto la necesidad de un nuevo y más eficaz medio de transporte. La idea del metro comienza a tomar forma. Los 3 socios fundadores de la compañía conocían el metro en otras ciudades europeas, lo que les llevó a considerarlo la solución ideal a las crecientes dificultades del transporte en Madrid. Don Carlos Mendoza escribía: Era 1914 y todos los días esperaba el tranvía en las paralelas de la Puerta del Sol. Primero cogía el número 17 hasta la glorieta de los 4 Caminos y allí otro más hasta Tetuán de las Victorias. Casi siempre pasaba algo, cuando no en la calle Carretas, sucedía en Fuencarral o en Hortaleza. Y si no, se atravesaba una caballería y detenía la circulación de 6 o 7 tranvías. Día tras día calculaba mentalmente el número de viajeros que lo utilizaban y el tiempo empleado en el trayecto. Por ello pensé que, por necesidad, el metro tenía que ser un éxito. Así se lo transmití a Echarte y Otamendi, y juntos desarrollamos el proyecto que presentamos ese mismo año al Ministerio. Creamos la compañía Metropolitano Alfonso XIII con la firme convicción de que se gestionase con capital nacional y personal español. En 1917 empezamos a hacer las gestiones para adquirir el material móvil, pero nos encontramos con graves problemas. La Gran Guerra estaba en pleno apogeo. Solo 3 casas suizas se ofrecieron a construirlo, pero con tantas salvedades y tan elevado precio que tuvimos que desistir. Tomamos la decisión de fabricar en España cuantos elementos fueran posibles y encargar fuera solo lo indispensable: los bogies a la Casa Brill de Filadelfia, los equipos eléctricos y frenos de aire comprimido a la General Electric de Nueva York y los motores de 175 caballos cada uno a Westinghouse y Schneider. Para la fecha inaugural de octubre de 1919, solo se pudieron obtener 12 motores de tracción, adquiridos de segunda mano al Metro de París. Eran motores fabricados por AEG, de 200 caballos cada uno. Debido a esto solo se pudieron equipar 6 coches motores, poniéndose en servicio los otros 5 coches motores como coches remolques. Esto también condicionó modificaciones en los bogies de la Casa Brill. En los años posteriores se modificaron y se dejaron con 4 motores de 110 caballos por coche motor. En España se pudieron construir las carrocerías metálicas en la Casa Carde y Escoriaza, los elementos metálicos en Altos Hornos, los ejes de ruedas en los talleres de Beasain y otras piezas tales como los ganchos de tracción, cierres de puertas, cristales, aparatos de alumbrado, etc. Los primeros coches tenían originalmente una anchura de 2,4 metros y un largo de 11,75 metros que se aumentó luego a 12,50 metros. Iban montados sobre 2 bogies. Exteriormente se había buscado el contraste con las estaciones. Los coches se pintaron de rojo vivo por fuera y de blanco por dentro para dar sensación de mayor amplitud.
Las cajas de estructura metálica iban unidas mediante remaches, hasta que en 1932 empezó a utilizarse la soldadura. Estas cajas fueron las primeras de carácter autoportante, sin estructura auxiliar, que se fabricaron en España. Los coches se podían acoplar entre sí de manera independiente. En un principio, estos acoplamientos eran manuales. Posteriormente fueron automáticos. Cuando dos coches se unían, las conexiones eléctricas y neumáticas se efectuaban al mismo tiempo que se realizaba el enganche mecánico. Aquellos coches tenían 3 puertas en cada lado. Un sistema automático mantenía cerradas las puertas del lado que daban a la vía, mientras permitía manejar la apertura y el cierre de las situadas en el lado del andén. Para cada coche se había previsto una capacidad de 100 personas, 24 sentadas y 76 de pie. Los trenes estaban compuestos por coches motor, aquellos que permiten traccionar el tren, rotulados M, y coches rotulados R, remolcados por los primeros. En origen, la velocidad comercial era de 25 km/h, pudiendo llegar a una velocidad máxima de 55 km/h. Los coches motor poseían 2 cabinas de conducción y, aunque no era lo más habitual, llegaron a circular incluso individualmente. Los coches remolque poseían solamente una cabina. Esto permitía que la unidad de tren, motor más remolque, pudiera circular en ambos sentidos de marcha. En cada tren había un conductor y un jefe de tren. Este último se encargaba de dar la salida del tren y asegurarse de que las puertas de los coches estuviesen cerradas. En 1917, cuando se inauguró el metro, el sentido de circulación de los trenes era por la izquierda, como en el metro de Londres, al igual que los vehículos en superficie, que hasta 1924 también circulaban por la izquierda. Los coches que componían los primeros trenes se denominaban coches clásicos, y esta nomenclatura respondía a la línea para la que habían sido proyectados. Se les ha conocido como coches Cuatro Caminos, Vallecas, Ventas, Quevedo y Tetuán, Embajadores, Salamanca y Bulevares, Legazpi. Inspirándose en el metro de París, se concibieron trenes compuestos por 5 coches de 11,75 metros de largo y andenes de una longitud de 60 metros. Pero nunca llegaron a circular con posiciones de 5 coches, por lo que en los primeros años no se ocupaba la longitud total del andén. Entre 1934 y 1943 se alargan las cajas de 42 coches de 11,75 a 14,30 metros con el fin de aprovechar los 60 metros de andén. Apenas 20 días después de iniciada la Guerra Civil, el 8 de agosto de 1936 se inaugura el primer tramo de la línea 3, Sol-Embajadores, con 3 estaciones. 5 días más tarde se cerraba el ramal Ópera Norte. Su proximidad con el frente de Ciudad Universitaria y el puente de los franceses propició que se utilizara con fines bélicos. Se instaló allí un puesto de sanidad y 2 parejas de coches fueron transformados en trenes ambulancia para el traslado de heridos por la red. Para dar servicio diario fue necesario disponer de cocheras, localizándose las primeras en Cuatro Caminos, permitiendo estas labores de mantenimiento y reparación de los trenes. Cuando en 1924 se inaugura la línea 2, Ventas-Sol, también se construyen, junto a la Plaza de Toros Monumental, unas nuevas cocheras, las de Ventas, que se proyectan con gran amplitud, previendo poder ampliarlas a medida que el desarrollo de la red lo fuera requiriendo. Habría que esperar a los años 60 para que la línea 1 ampliara la longitud de los andenes hasta los actuales 90 metros y se establecieran trenes compuestos por 6 coches, con lo que se consiguió dar respuesta a la continua y creciente demanda. El ancho de vía ha sido desde el inicio de 1,45 metros, mientras que el de los coches era de 2,30 metros, aunque a partir de los años 70 en las nuevas líneas empezaron a circular trenes con un ancho de caja de 2,80 metros. Metro de Madrid ha venido realizando durante los últimos años un importante esfuerzo por recuperar el rico patrimonio histórico, mueble e inmueble que conserva. A las iniciativas de rehabilitación y musealización de la antigua estación de Chamberí, la nave de motores, el Museo de los Caños del Peral y el vestíbulo original de la estación de Pacífico,
se unen ahora los trabajos de restauración y recreación de los coches clásicos. Cuando viajamos en metro camino del trabajo o de la universidad, cuando volvemos a casa al final de la jornada, seguramente nos pase desapercibido el hecho de que los trenes llevan recorriendo el subsuelo de la ciudad desde 1917. Desde entonces hasta ahora muchas cosas han cambiado. Los trenes actuales son herederos de aquellos primeros que transformaron la ciudad de Madrid y su transporte para siempre. Solo es posible entender el Madrid de hoy, al igual que sucede con otras grandes capitales europeas, considerando el profundo impacto y la huella indeleble de la aparición y crecimiento del metro. Metro, origen y destino, metro de todos, espacio y tiempo para la lectura, reflexión, amistad. El metro de todos los días, de los fines de semana. El metro de nuestro futuro, también de nuestra memoria. El metro que late en el corazón de la ciudad y cuyas arterias recorren un continuo trajín. El metro que nos lleva, que nos acerca. Tu metro.